¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me pueden confirmar? La del notebook. Sí, sí, sí la Sí, Perfecto. vemos. está Súper. ahí. Buenísimo. Empecemos con los que estamos. Muchas gracias por unirse hoy. El objetivo de la sesión de hoy es un poco más un tema específico. Quizás la parte del código en Python es la más sencilla, por así decirlo. Le vamos a dedicar un poco de tiempo a entender qué es lo que está haciendo el código de Python. Y eso es quizás como las partes más difíciles de trabajar en la creación de modelos, porque para ser honestos, cualquiera copia un modelo o un código de Internet, cambia los valores, lo corre y a lo que salga. Lo más importante es entender qué hay detrás de ese modelo. No necesariamente como entender el código per se, pero sí entender la lógica de lo que está haciendo ese modelo, antes de empezar a copiar y pegar y correr cosas, porque puede ser un poco contraproducente. Hoy vamos a ver un ejemplo específico. Vamos a ver lo que es una regresión lineal, cómo la podemos construir. Vamos a ver primero cuáles son las partes y después vamos a hacerlo mediante código. Y para ello vamos a ver un poco de conceptos. Entiendo que algunos que están en el grupo tienen conocimientos intermedios avanzados de estadística. Entonces, siéntanse súper libres de participar, de agregar o corregir inclusive. Mi formación es un poco más generalista, entonces voy a compartirles la apreciación que tengo de los conceptos y un poco la aplicación. Bienvenidos a participar todos. Entonces, ¿qué es una regresión lineal? Entonces, olvidémonos un momento de la definición de la que encontré en Wikipedia. Una regresión lineal lo que hace es tratar de explicar un fenómeno. No desde un punto de vista de causalidad, o es decir, qué causa qué cosa, sino desde un punto de vista de asociación. Por ejemplo, cuando una persona tiene mayor altura, por lo general tiende a tener mayor peso. Entonces podemos decir que hay una asociación entre la altura de una persona y el peso de una persona. No necesariamente una causa a la otra, sino que las dos van de la mano. Lo que sucede es que el cuerpo humano va creciendo y conforme va ganando altura, también va ganando masa corporal. Entonces, las regresiones lineales lo que nos permite es explicar ese tipo de asociaciones, no necesariamente desde un punto de vista de causalidad. Entonces, cuando vemos asociaciones, no debemos inferir que necesariamente existen causalidades. Como por ejemplo, otra explicación, por ejemplo. Conforme una persona tiene más años de vida, tiende a tener más años de experiencia. Pero no necesariamente una causa a la otra, sino que las dos van sucediendo a lo largo de su vida. Entonces son fenómenos que están asociados, pero podría ser que una persona que tiene menos años de vida puede tener inclusive más experiencia que otra. U otros ejemplos, como por ejemplo, el hecho de que una persona tenga más años de experiencia podría estar asociado a tener un mayor salario. En este caso es difícil ver la línea entre si una causa la otra. Por ejemplo, sí podría haber algún tipo de causalidad entre tener más experiencia y tener un salario más alto. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Hoy lo que vamos a ver es asociaciones. Cuando algo sucede, sucede esta otra cosa. Y asumimos que esta otra cosa es un fenómeno que está asociado o depende de este, pero no necesariamente bajo una relación de causa. Entonces, para ya entrar un poquito más como en la parte conceptual, voy a compartir el link un momento en el grupo de Telegram. Para entrar en la parte conceptual, en esta posiblemente sí haya una relación de causalidad. En el ejemplo que vamos a ver hoy, y de hecho esta imagen la tomé de internet y es casualidad que coincida con el tema de hoy, lo que queremos es ver la asociación que hay entre la cantidad de horas de estudio que tiene un estudiante previo a un examen y la nota que se saca ese estudiante en el examen. Nosotros podríamos creer que aquí sí puede haber una relación de causalidad, pero no vamos a entrar en ese detalle. Lo que vamos a entender es cómo se asocian esas dos variables. Es decir, si entre más horas de estudio tiende a haber un comportamiento de obtener una mayor nota, o inclusive podría ser
que en algún momento el estudiante invierta tantas horas de estudio que se desvele y empiece más bien a tener un pésimo desempeño durante el examen, porque no se pudo concentrar, porque no pudo entender los ejercicios. Inclusive ahí la asociación podría ser inversa, más bien. Entre mayor cantidad de horas de estudio, menor la nota observada en los exámenes. Entonces, vemos que esa es la asociación. Esa es la parte en la que vamos a trabajar hoy, no en la otra que es ver si una causa la otra. ¿Alguna duda hasta ahí? Esos conceptos son como un poco ambiguos. El concepto de asociación o correlación entre dos fenómenos y la causalidad. Para determinar causalidad tendríamos que hacer probablemente un experimento donde algunos estudiantes con las mismas características los dividimos en grupos aleatorios, a algunos les ofrecemos mayor espacio para que estudien más y a otros no tanto y observamos las notas. Ahí sí podríamos inferir algún tipo de causalidad. Hoy vamos a ver asociaciones. El ejemplo que vamos a ver es un poco más complejo que este, pero para ver las partes de lo que tiene una regresión lineal, que una regresión lineal es un modelo que se puede explicar mediante una fórmula, para determinar cómo sucede esa asociación entre unas variables que podrían explicar otras. En el caso de hoy, vamos a ver cómo la variable que queremos explicar, o la vamos a llamar variable dependiente, porque la vamos a explicar a través de otras variables, sería la variable y, por así decirlo, es la variable dependiente. También vamos a tener algún tipo de otras variables que las vamos a llamar variables independientes y vamos a asumir que no hay una relación de dependencia entre la variable independiente y la variable dependiente. Esas variables solamente suceden y cuando suceden hay un tipo de fenómeno que ocurre que sería el fenómeno que queremos explicar en la variable dependiente. ¿Cómo se explica esa relación entre las variables que explican y la variable explicada? Pues a través, en el modelo de regresión lineal, que es uno de cientos de modelos que pueden haber, es una relación muy sencilla, donde tenemos un coeficiente que explica por cada unidad de cambio, perdón, ese es el coeficiente, por cada unidad de cambio en la variable independiente, por ejemplo, una unidad de cambio puede ser una hora adicional de estudio. Si la variable que tenemos son horas de estudio. Si la variable fuese minutos de estudio, una unidad de cambio sería un minuto de estudio. Y dependiendo de la relación que hay entre la tasa de cambio entre una unidad de la variable independiente y la variable dependiente, esa relación vamos a poder explicarla por un coeficiente. Por ejemplo, si fuese el caso que por cada hora de estudio extra que dedique un estudiante, lo que observamos es que las notas que obtienen son, por lo general, 10 puntos porcentuales mayor, podemos asumir que por cada incremento de una unidad en la variable independiente, tenemos una tasa de cambio de 10 puntos porcentuales en la nota final. Entonces, este ejemplo sencillo lo que nos daría es una fórmula donde podemos explicar que por cada una unidad de cambio en la variable independiente, tenemos 10 puntos, tenemos una relación positiva de 10 puntos porcentuales en la nota final. Ahora, para explicar esta otra parte que es el intercepto, para explicarlo de una forma muy simple, el intercepto lo que, en este caso de las notas, lo que vendría a hacer es, explica cuál debería ser la nota esperada cuando el valor de la variable dependiente es 0. Es decir, cuando un estudiante no dedica ninguna hora a estudiar. En la práctica, esta relación no es lineal, ¿verdad? Pero para ejemplos del ejercicio de hoy, vamos a asumir que, vamos a entender que sí existe una nota mínima que el estudiante tiene cuando dedica 0 horas. Eso vendría a ser el intercepto. Y lo llamamos intercepto porque es el punto donde intercepta el eje Y. Y el eje Y está en la coordenada x0.
lo cual se entiende que es cuando el estudiante no dedica ni una sola hora a estudiar. Entonces, debería haber alguna nota mínima. Por lo menos pone el nombre y pone 2, 3 ejercicios, con lo que medio entiende, gana puntitos parciales en cada pregunta y se espera que tenga una nota mínima. O tal vez es 0, puede que sea 0. Pero hay una nota esperada cuando el valor de la variable que explica las notas es 0. En este caso, las horas. ¿Alguna duda, Stein? ¿O le di demasiadas vueltas? ¿Alguien que me pueda explicar qué es el intercepto? ¿O cuál es el concepto de pendiente que vimos que es la tasa de cambio entre una variable y la otra? Con el ejemplo. Pueden quitarle mute. Se vale batear, se vale corregirme. A veces es difícil ser muy exacto con los términos. Vamos a preguntarle a alguien al azar. Antonio, Chelo. ¿Quién me explica? No tienen que explicármelo con la fórmula. Explíqueme cómo es esa asociación entre la cantidad de horas de un estudiante y la nota esperada. Es una relación positiva, o sea, creciente, en teoría. A más horas de estudio, supuestamente hay mayor nota. Y el coeficiente vendría a ser el aumento de cada unidad de la variable independiente, cuánto se ve que aumenta la variable dependiente. Ese coeficiente de aumento de por cada unidad una, cuánto aumenta la otra, ese vendría a ser el B1, el coeficiente. Y el intercepto con el eje de las Y, el B0, vendría a ser, si es que la variable independiente es 0, o sea, si yo no estudio nada, ¿qué nota voy a tener de base? Si es un profesor, como le decimos aquí, machetero, te va a poner 0. Entonces B0 va a ser 0. Pero si es un profesor que te da alguito para que no llores, te va a poner unos 2 puntos tal vez, entonces vendría a ser 2. Algo así. Súper, perfecto. Yo no lo pude haber explicado mejor. La próxima la explicas tú, Chelo. De verdad, Gracias. es súper, súper, súper práctico. O sea, no pensemos tanto en la fórmula o en el modelo. Tratemos de entender las asociaciones que existen y qué significa cada componente dentro de la fórmula. La fórmula puede ser muy variable. Inclusive podrían haber muchísima más cantidad de variables independientes, como por ejemplo, vamos a ver ahorita, si la persona hizo o no las tareas. Entonces, podría ser que una parte esté explicada por las horas de estudio y otra por si hizo o no las tareas. Puede que del todo las tareas no estén asociadas con tener una mejor nota. Entonces, y ahora vamos a pasar un poco más a la data. A menos de que haya alguna duda, se vale preguntar. Este es un curso súper básico. Yo, la verdad, no esperaría que esto sea fácil de dominar. Bueno. Ahora vamos a pasar a la parte ya más práctica con Python. Vamos a cargar un set de datos, que este set de datos tiene 3 columnas. La primera es la variable es tareas enviadas y va a adoptar un 0 si la persona no envió todas las tareas. No se explica muy bien el nombre del título, pero es un 0 si la persona no envió todas las tareas. Y tiene un 1 si la persona sí envió todas las tareas. La otra variable, la otra columna, de momento son columnas, vamos a ver qué hacemos después con esas columnas. Es horas de estudio. Entonces, a cada estudiante se le preguntó cuántas horas había estudiado. Esta data yo no la, o sea, realmente no conozco la fuente, la encontré hace muchos años en internet y no sé dónde viene, pero es un ejercicio muy práctico para el caso de hoy. Es horas de estudio. Probablemente haya sido una encuesta o tal vez observaron o midieron de alguna forma cuántas horas estudió cada alumno. Y eso es muy variable. Por ejemplo, podemos ver este caso de esta persona que no hizo ni una sola tarea, o no hizo todas las tareas, perdón, pero estudió 7.2 horas. Ahora, esta otra persona sí hizo todas las tareas, pero solamente estudió 5 horas. Es decir, esta persona no hizo todas las tareas, pero dedicó un poco más al estudio. Y en este caso,
Claro, Santiago, pueden hablar. Interrumpan cuando gusten. Solamente hablan. Esta persona, y vamos a verlo anecdóticamente, solamente vamos a ver el caso. Esta persona estudió 7 horas, 7.2 horas. No hizo todas las tareas. Probablemente este estudiante se parece más a mí no me gusta hacer las tareas. Y se sacó un 83 de 100 puntos posibles. Y esta otra persona sí hizo todas las tareas. Solamente estudió 5 horas, 2 horas, 2.2 horas menos que este estudiante y se sacó un 70. Entonces, con solamente esas dos observaciones, uno podría sacar conclusiones, pero esas conclusiones son anécdotas. Y esto aplica también para la vida real. A veces tendemos a sacar conclusiones con anécdotas y las anécdotas podrían ser simples casualidades de la vida. Y así se construyen nuestros sesgos, nuestros prejuicios y nuestras asociaciones implícitas que a veces son inciertas, pero porque tendemos a sacar conclusiones con anécdotas. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es no vamos a construir conclusiones con anécdotas, sino que vamos a utilizar, en este caso, 500 observaciones para tratar de construir algo un poco más robusto y con mucha mayor solidez estadística. En este caso son 500 observaciones. Idóneamente quisiéramos más observaciones para poder tener aún así más robustez estadística. Pero esto es un punto de partida que nos permite alejarnos de las conclusiones a partir de anécdotas. Veamos este otro caso y podrían haber excepciones. Veamos otro estudiante que tuvo, este otro tuvo 0 horas, no envió todas las tareas, tuvo 4.5 horas de estudio y se sacó un 72. Imagínense que inclusive le ganó a este estudiante, le ganó en nota a este, cuando este estudiante tuvo media hora menos de estudio y no hizo todas las tareas. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué vemos esos comportamientos que uno no esperaría? Bueno, ahí probablemente hay una serie de factores que no estamos considerando dentro de nuestras columnas. Posiblemente deban haber otras variables que podrían ayudarnos a reducir lo que vamos a ver más adelante, el error de la predicción. Porque vamos a ver casos, pues sí, Mauricio dice un caso atípico. Pueden suceder, o sea, consideramos que todo lo que no puede ser explicado por las variables que tenemos acá es simplemente... Un momento. Todo lo que no puede ser explicado por las variables que tenemos dependientes acá es error. Aunque en la práctica posiblemente son factores que no estamos considerando. Pero por ahora llamémosle error de nuestro modelo. Ahora, vamos a algo muy importante antes de pasarle data a un modelo, es explorar qué hay en esa data, porque la mayoría de la data viene sucia, trae valores atípicos, como por ejemplo un estudiante que tenga una nota de 300, por ejemplo. Tal vez el profesor le puso un 0 de más, o el 3 no era un 3 y era un 8, y no sé. Entonces, vamos a observar el comportamiento de estas tres columnas. Y utilizamos el método describe sobre el objeto DataFrame, que contiene la data que pudimos cargar de este archivo, CSV. ¿Quién me puede explicar, y esto lo vimos hace un par de clases anteriores, qué hay en esta data o qué significa? Tal vez alguien que se ofrezca. ¿Qué significa cada una de las filas de este DataFrame? Bueno, creo la de la count, la primera, me imagino que cuenta la cantidad de tareas enviadas, ¿no? Y sí, la cantidad de horas de estudio y de notas, si no me equivoco. Ajá, correcto. De hecho, lo que nos dice es que hay 498 valores existentes en esta columna, que de hecho coincide con la cantidad de filas que tenemos en todo el DataFrame. Entonces, la primera conclusión que podemos tomar de acá es que las tres columnas tienen 498 valores
que coinciden con el número de observaciones que vamos a utilizar con este modelo. Entonces, el primer check es que la cantidad de nulos es 0. Esto es porque ya el data frame está limpio, ¿verdad? Hoy no vamos a cubrir esa parte. Entonces, este es el primer check que uno debe hacer. No debería uno pasar modelos con valores nulos, porque a veces un valor nulo puede interpretarse como un 0, por ejemplo, y un 0 es diametralmente diferente que un valor nulo, porque un valor nulo es un valor faltante y pudo haber sido cualquier valor, inclusive 0, pero no necesariamente. Ahora, otra de las métricas que podemos y debemos revisar es un poco la distribución de los valores de esta columna. Por ejemplo, tareas enviadas, vimos que puede adoptar un 0 o un 1. Si la cantidad de ceros y unos es parecida, en promedio, el promedio de esta columna debería ser 0.5, porque los ceros y los unos se encuentran en el medio, ¿verdad? Si hay mayor proporción de unos, el promedio tiende a ser mayor, podría ser 0.8 o 0.9. Un 0.9 indica que hay 9 unos por cada un cero. Y eso nos trae otra serie de retos cuando estas variables tienden a tener algunos grupos sobrerepresentados o subrepresentados. Cuando están subrepresentados, tiende a ser más difícil poder capturar el efecto de ese grupo sobre la variable dependiente. Y hay otros métodos para poder rebalancear. Es como, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un análisis para explicar la cantidad, el salario con respecto a los años de estudio, y ustedes toman una muestra en un asilo de ancianos. Ahí no vas a tener representación de ningún tipo de personas jóvenes o con pocos años de estudio. Entonces, si hay un grupo que está subrepresentado, es más difícil capturar el efecto de ese grupo en la variable dependiente. Entonces, el segundo check que yo le daría a esta data es, no necesariamente tiene que ser un 0.5, pero lo que yo observo es que la proporción entre personas que enviaron todas las tareas y no enviaron todas las tareas es relativamente parecida. O sea, no hay una fórmula mágica. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería como una alerta grande? Si yo viese que 493 personas tienen un 0 y solamente 5 tienen un 1. Ahí yo me preguntaría, bueno, ¿para qué voy a meter esta columna si casi todos son ceros? Y 5 pudieron haber sido casualidades de la vida de que esos 5 subieron todas las tareas, y con 5 es muy difícil encontrar una asociación entre esa variable y la nota. Entonces, ese es el segundo check. ¿Alguien quiere preguntar? Entonces, el segundo check es que estas variables, esto es más una variable de tipo categórica, porque ¿se cumple o no se cumple? De hecho, era un valor true or false, pero la convertimos en una variable de tipo, y estos son términos, se llaman variables ficticias, porque uno lo que hace es, bueno, el valor anterior era true or false. Yo lo que hice fue ponerle un 1 cada vez que era un true y dejar un 0 cada vez que no fuese un true. En este caso, solamente hay una opción cuando no es un true, que es que sea false. Entonces, false coincide exactamente con un 0 en este caso, pero podría ser que en otros ejemplos yo pueda tener variables categóricas con más de 2 opciones, como por ejemplo, nacionalidad. Entonces, podría tener 5 nacionalidades en una columna, pero un modelo de regresión lineal no te va a poder trabajar con la cadena de texto costarricense. Entonces, yo lo que hago es creo una columna adicional, y a eso le llamo una variable ficticia, y procedo a crear algún tipo de decisión para poner un 1 o un 0 dependiendo si se cumple o no una condición. En este caso, podría una condición ser, ¿es costarricense o no? Si es costarricense, adopta un 1. Si no es costarricense, puede ser ecuatoriano, colombiano, panameño, adopta un 0. Entonces, a eso se le llama una variable ficticia, porque la creamos a partir de una variable que era categórica, y esta variable ficticia puede ser o un 0 o un 1, si se cumple o no se cumple la condición. En este caso es muy fácil porque solamente habían 2 opciones, true o false. Entonces es muy fácil saber que cuando es un 0 es falso. Cuando son más de 2 opciones es más difícil. ¿Alguna pregunta hasta acá? Una pregunta, era de la anterior.
Tú ves, el primero, ¿cómo es que se llama? Count. Correcto. O sea que si no tengo nada puesto, eso es un null. Ahí me empieza a disminuir. Por ejemplo, 496, quiere decir que hay dos null. Correcto. Ya, ahora, por ejemplo, las tareas enviadas, ¿Sí? por ejemplo, si tengo, no sé, alguna equivocación, hay una letra o algún otro tipo de cosa tipeada ahí que no debería ir, también me lo cuenta Sí, de como hecho, null. no, vamos a ver. De hecho, aquí eso es un buen paso. A ver, vamos a hacer un paso previo que es df.info. Para ver, porque podría ser que alguien puso una n. Y una n en este caso no sabemos qué es. Si es un 0 o un 1. Pero al Pandas Ujú. al leerlo, al encontrar un 0, un 1 y una n, dice, ah, no, estos no son solo números, hay una n que es una cadena de texto. Entonces voy a asumir que todos son cadena de textos, aunque hayan algunos números. Entonces, tu punto es muy valioso porque hay que revisar qué está interpretando Pandas en cada una de las columnas. Por ejemplo, tareas enviadas dice que es un número entero. Entonces yo ya estoy tranquilo que solo encontró números enteros. Puede que haya un 8, ¿verdad? Que ese es otro problema que tener. Pero yo ya sé que no va a haber una n o una p. Y las otras variables son de tipo flotante o decimales. Esta no tiene decimales, esta sí tiene decimales, ambas. Entonces, a tu pregunta, si hubiese una n en una de las filas, se contaría como un no nulo, como un valor existente. Entonces, habría que tener cuidado. Hay que revisar que yo eso lo revisaría haciendo este tipo de validación. Que el tipo de dato que interpreta Pandas en esa serie o esa columna es un número entero. Entonces, yo asumo que encontró números enteros. Pero hay que hacer otro tipo de validaciones para ver si todos son ceros o unos. Puede que haya un 8 y aquí vamos a seguir viendo otras cosas. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí, sí, gracias. Súper. Ahora, ¿cómo controlaríamos para saber que no hay un 8 en esa columna? Entonces, sigamos. Vemos que el promedio es un 0.5. Bueno, digo yo, pareciera que tiene sentido que el promedio esté ahí justo en el medio donde yo esperaría encontrar las observaciones. La desviación estándar es 0.5, es decir, encontraría el 68% de las observaciones entre media unidad hacia la izquierda y media hacia la derecha de la mediana. El valor mínimo de esa columna es 0, es decir, no envió todas las tareas, y el valor máximo es un 1, es decir, sí envió todas las tareas. Ya con eso yo ya sé que no va a haber un 8. Lo otro es, en esta variable que son ceros o unos, los cuartiles, vamos a ver, los cuartiles por lo general van a ser, porque lo que hace es ordenar de mayor a menor esa columna. Ya sabemos que la mitad aproximadamente son ceros y la otra mitad son unos, entonces encuentra el valor en la posición número 25%, por así decirlo. Si en este caso son 400 observaciones, el valor 25% sería más o menos la fila 100. Captura cuál es ese valor en la fila 100 y me dice, es un 0. Es algo que yo esperaría. Hace lo mismo, se va a la observación que está en la posición número 75% y encuentra que es un 1. Yo esperaría que sea un 1 lo que encuentre en medio. Entonces, pareciera que esta columna está bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esta es un poquito media difícil porque es una variable que solamente puede adoptar ceros o unos. Entonces, hay que agarrarle un poquito de práctica como observar el comportamiento de estos. Y de hecho, vean algo interesante. Este 50%, ¿qué es este 50%? ¿Cómo se le llama ese 50%? ¿Cuál es otra forma de llamarle a la observación que está justo en el medio de una distribución? Si las ordenas de mayor a menor. Pueden usar el chat también. Media. La mediana. Sería, No es la media. sería la mediana. La media es el promedio. La mediana es, si uno ordena todas las observaciones de mayor a menor, dobla el dataset a la mitad, justo el punto del centro es la mediana. Entonces, vean qué interesante, la mediana es un 1. Y tiene sentido con que el promedio sea ligeramente mayor a 0.50. Si la cantidad de ceros y unos fuera exactamente igual, yo esperaría que la mitad de las observaciones sea 0 y la mitad un 1. En este caso es ligeramente mayor a 0.50, es decir, hay un poquito más de unos que de ceros. Y eso hace que cuando yo los ordene de mayor a menor,
a partir como del percentil 49 ya debe haber aparecido por ahí un... Sí, de hecho el percentil 49 ya es un 1. Entonces dice, es un 1, el centro del dataset es un 1, pero eso es porque apenitas agarró la colita por el simple hecho de que había un poquito más de unos que de ceros. Entonces, eso son... Menor a mayor. ¿Nos hablabas, Chelo? No, perdón. Ok, tranqui. Gracias. Ahora, ¿alguna duda? Esta variable se llama tipo ficticia o en inglés se le llama variable tipo dummy variable, y la creamos con ceros y unos. A partir de una variable categórica, que en este caso la variable categórica solamente tenía dos opciones, entonces es muy fácil asumir que 0 es falso y 1 es verdadero. Ahora, pasemos a la variable horas de estudio. Vemos que el primer check es no hay nulos, estamos bien. Sabemos que la variable es de tipo flotante, entonces flotante o decimal, yo no esperaría ver una n, una letra ahí, entonces estamos bien. Y vemos que el promedio de las horas de estudio es 4.46, que es algo que yo diría, bueno, tiene sentido. ¿Qué me asustaría aquí? Por ejemplo, ver un 500. ¿Qué podría explicar el hecho de que aquí haya un 500 de promedio de horas de estudio? Podría ser que alguien digitó mal un valor y puso en uno de los estudiantes como que estudió 5,000 horas. Entonces aquí voy a ver un valor muy influenciado por una observación que es atípica o un outlier. Entonces el promedio, para empezar, me suena que tiene sentido. La desviación estándar es 1.7 horas hacia ambos lados, es decir, el 68% de las observaciones yo las encontraría entre la mediana y 1.7 horas de estudio hacia la izquierda y hacia la derecha. El valor mínimo es un 1.5 horas. Digo, eso parece que está bien. El valor máximo es 7.5 horas. También me parece que esté bien. Yo aquí debería tener mucho cuidado de que no me aparezca un valor súper extremo acá, porque ahí tendría que revisar si alguien fue que cometió un error. Entonces, la mayoría del tiempo que vamos a hacer, van a ver que ahorita vamos a construir el modelo en 3 minutos y vamos a haber dedicado 40 minutos a explorar la data. Pero así es como funciona en la vida real. Hoy está súper simplificado, de hecho. La cantidad de tiempo que uno le dedica a entender la data, limpiar la data, depurarla, transformarla, es diametralmente más grande. Entre el 80 o 90% del tiempo es depurar la data y ya el 10% del tiempo es correr el modelo, entrena y predice. Vemos que está bien, 7.5 horas. Me parece que la mediana, que es el 50%, está muy parecido al promedio. Entonces podría yo asumir que la distribución es simétrica. Si, por ejemplo, la mediana estuviese más a la izquierda que el promedio, yo podría asumir que hay una cola muy larga hacia la derecha, que esa cola muy larga estaría explicado por algunos valores muy altos en la cantidad de horas de estudio que me afectan el promedio. Me mueven el promedio a la derecha, pero cuando yo los ordeno de menor a mayor, no importa qué tan abajo estén en valores absolutos, al final solamente ocupan un renglón dentro de mi orden, entonces mi mediana no se movería tanto. Y brinquemos a la nota. Último check, no hay valores nulos. Es de tipo flotante, es decir, no esperaría que ahí haya una lista, un tuple o una cadena de texto. El promedio es nota 70, que me parece que es algo que yo esperaría. La desviación estándar es 8, es decir, el 68% de las observaciones se encuentran entre 70, que es la mediana, y 8, es decir, entre 62 y 78. Por ahí están casi 2/3 partes de las notas y posiblemente hacia los extremos hayan algunas notas que en cada extremo deberían haber como el 16% de las observaciones, con más notas que 78 o menos notas que 62. La nota máxima es 91, que tiene sentido, ¿verdad? No un estudiante que sacara nota perfecta, y la nota mínima es un 51. Entonces ya con eso yo puedo seguir. No pasa. ¿Sí? Claro. ¿De dónde sale el 68% que mencionaste? Eso es con los valores de Z, perdón. Si la distribución es normal, es simétrica, a distintos valores de C, que por ejemplo puede ser una desviación estándar hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que encuentras es que el área bajo la curva de una distribución
tiene el 68% del área total de la distribución. Ah, Es como una regla estándar, pero tiene que ser una distribución normal y por ende tiene que ser simétrica, porque si es asimétrica puede que, a ver, no podrías hacer, porque esa desviación ya no es simétrica, entonces no puedes hacer un intervalo simétrico, tendrías que hacer un intervalo asimétrico. ¿Me explico? Si tienes alguna otra pregunta o alguien me puede apoyar en esa parte. Yo lo tomo como regla de dedo cuando son distribuciones normales, las cuales no son siempre el caso. Ahora. o sea, hacia la izquierda y hacia la derecha, la misma desviación estándar. Ajá. Esa área bajo la curva es Correcto. 68%. Correcto, más o menos, por ahí. Entonces, la mediana sería 70. Si han visto una distribución normal, vamos a ver aquí, distribución normal. La campana, creo Sí, que la le llaman de campanita. Gauss. Sí, la campanita. Esta campanita. Si esta campanita es simétrica, es una campana de Gauss, o es una distribución normal, lo que quiere decir es que el 0 en valores de Z es la mediana. Que si es simétrica, es el promedio también. Entonces, este 0 es el promedio y la mediana también, si es simétrica. Una desviación estándar hacia la izquierda o hacia la derecha sería, por ejemplo, si el promedio era 70 y vimos que la desviación estándar era... El promedio es 70 y bueno, no, el promedio es 70, la mediana es 70, entonces es simétrica la distribución. Dice que la desviación estándar es 8.5 unidades de nota. Entonces, yo podría decir que el 68% del área bajo la curva está entre 62, que sería 70 menos 8, más o menos, y 78. Dos desviaciones estándar, creo que tienen como el 84%, no recuerdo el número, creo que es 84, de las observaciones. Y tres desviaciones estándar creo que tienen como el 99% de las observaciones. En una distribución normal, que por ende tiene que ser simétrica. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí, gracias. Gracias a ti. Ahora veamos otro tipo ya hicimos hay que hacer varios checks. El primer check es que el tipo de datos que entienda Pandas sea el correcto o el que nosotros esperamos. El segundo es que la distribución de los valores dentro de cada una de las columnas sea una distribución que nosotros esperaríamos. El tercer tipo de check, que puede ser un poquillo más enredado, es uno donde lo que tratamos de encontrar es si hay alguna relación dentro de las variables independientes. Como por ejemplo, yo podría explicar el salario de una persona en función de la edad que tiene esa persona. Podría decir que entre más edad, hasta cierto punto, el salario tiende a ser mayor, ¿correcto? Otra de las variables que podría explicar el salario de otra persona es los años de experiencia que tiene esa persona. Yo esperaría que entre más años de experiencia, mayor salario uno observe en esas personas. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuáles creen que es la relación entre la edad de una persona y los años de experiencia? ¿Es una relación fuerte, débil, positiva, negativa? Hay una relación fuerte o positiva. Correcto. Entonces, a la hora de yo pasarle a un modelo para predecir el salario, cuando estoy utilizando dos variables que tienen una relación entre ellas muy fuerte, tienden a pelearse tanto por tratar de explicar ambas, que en realidad lo que vas a encontrar de los coeficientes podría ser inclusive cuando hay una correlación perfecta, podría ser que le atribuya el efecto a una o a la otra. Entonces, lo que hacemos es revisar si hay alguna asociación fuerte entre estas dos variables y si es muy, muy, muy fuerte, sacamos una de las dos. ¿Cuál? No sé, posiblemente la que me funcione menos. En este caso, podría yo decidir dejar los años de experiencia si encuentro que hay una relación mejor. Y para serles honesto, no soy tan fuerte en esa área de decidir como en qué momento ya uno debe sacar una variable. Por lo general, sí existen algún tipo de correlaciones entre las variables que uno le pasa a un modelo. Yo pensaría que mientras las relaciones, y ahorita les voy a pasar una tablita de qué se considera una relación fuerte, débil o nula. Mientras la relación sea débil o muy débil, yo creo que no se puede dejar. Si la relación es fuerte, significativa o inclusive perfecta, ya ahí sí lo recomendable es quitar una de las variables. Entonces, vamos a hacer ese análisis hoy con nuestras variables. Entonces, ustedes creerían que, vamos a ver,
tareas enviadas puede tener dos valores, un 0 o un 1. 1 esperamos que esté más asociado con notas más altas. Eso es lo que yo me imaginaría. Puede que no sea el caso, puede que el estudiante haya hecho tantas tareas que se desveló y al final no pudo tener un buen examen. Pero asumamos por un momento que esperamos que la nota sea mayor si la persona tiene un 1 versus un 0. Entonces yo diría ahí la relación es positiva entre la nota y el 1. Y el hecho de haber enviado todas las tareas. La otra columna es horas de estudio. Yo también esperaría, sin haber corrido el modelo, que entre más horas de estudio tenga mejor nota. Ahora, ¿ustedes creen que hay algún tipo de correlación entre... Puede ser positiva, negativa, entre el hecho de que haya enviado todas las tareas y haya dedicado más tiempo a estudiar? Si la correlación es positiva, significa que los que enviaron todas las tareas, en promedio, tuvieron más horas de estudio, y si es negativa, lo opuesto. ¿Qué esperarían? Sí, obviamente, sí, positiva dentro de lo cuantitativo, porque hay un montón de factores y tal, pero a lo que estamos viendo, sí, sí es positiva. Sí, podría ser. Yo lo esperaría. Sin correr lata, yo lo esperaría. Ahora, puede que no sea cierto. Claro. Puede que la persona haya decidido entre hacer tareas o estudiar y haya tenido que tener algún tipo de trade-off entre un tiempo y el otro. Y puede que más bien la correlación pudiese ser inclusive negativa, donde la persona que envió Sí. todas las tareas estudió menos. Llamémosle estudiar a hacer ejercicios adicionales a no incluirse en la tarea. Puede que me haya copiado todas las tareas y después no estudie bien y salgo Claro. mal. Claro, sí pueden haber ese tipo de excepciones. Entonces, vamos a hacer ese tipo. Entonces, vamos a revisar un poquito el concepto de correlaciones. Van a ver que los últimos 5 minutos van a ser el modelo. Correlaciones pueden haber fuertes o débiles, positivas o negativas. En este caso, vemos que una variable puede estar correlacionada con la otra. En este caso, observamos algún tipo de correlación. Pareciera que esta nube de puntitos tiende a tener un comportamiento como... ¿Una salchicha, por favor? Una hamburguesa. Perdón, estoy escuchando ahí a alguien pedir una hamburguesa. Listo. Ok. Entonces, cuando dos variables, en este caso, bueno, dos variables continuas, tienden a tener ese tipo de comportamiento, donde los puntos tienden a tener como un comportamiento más alargado, nos indica que hay algún tipo de correlación. Pero ese puede ser muy variable, puede ser una correlación fuerte o una correlación muy débil. En este caso, esto viene a ser una correlación moderadamente, una correlación moderada, digamos. Pareciera que sí hay un comportamiento alargado donde cuando el valor en X tiende a ser mayor, también el valor adoptado en Y tiende a ser mayor. Ven este punto, por ejemplo, que es mayor X y es mayor Y versus este otro punto, e inclusive en algunos casos como este, donde el valor en X no tiende a ser tan grande, el valor de Y sí tiende a tener un comportamiento. Entonces, en general podemos asumir algún tipo de correlación. Esto vendría a ser una correlación moderada o inclusive baja. Esto es una correlación más fuerte. No sabemos qué tan fuerte porque depende mucho de la magnitud de las variables X y Y, pero lo que sí podríamos asumir es que si las variables X y Y tienen la misma unidad de medida, esta correlación es más fuerte que esta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto es como un poco más básico. Ahora, el otro concepto es correlaciones positivas y negativas. Cuando una correlación es positiva, a mayor valor de una de las variables, mayor valor de la otra. Y lo opuesto cuando la correlación es negativa. Cuando una variable tiende a crecer más, la otra variable tiende a decrecer. Eso vendría a ser una correlación negativa. Bueno, solo estamos repasando conceptos para pasar a ese check que vamos a hacer ahorita. Y bueno, esto realmente lo copié de internet, pero esto no está escrito en piedra, digamos. Esto es solamente una guía como para saber que si una correlación es bastante cercana a 1, ya sea positiva o negativa, tiende a ser tan fuerte que uno podría pensar que es una correlación casi perfecta. O cuando es muy cercana a 0, ya sea positiva o negativa, tiende a ser nula. Y después de ahí, todos los intermedios. Estas palabras son solo para guía, no se tome como algo que está escrito en piedra. Ahora, ya que somos unos expertos en correlaciones, hagamos ese tipo de análisis. Veamos si hay un caso similar al ejemplo que les ponía de los salarios se explican tanto por los años que tiene una persona como por los años de experiencia, pero esas dos variables también están correlacionadas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay un método que se llama CORR,
que significa correlación, que si ese método uno lo pasa a un objeto de tipo data frame, lo que va a hacer es devolverme una matriz de correlación entre todas las columnas que sean numéricas. Bueno, aquí le puse round 3 para que no me diera tantos decimales, pero aquí lo que hicimos fue una matriz y me cruza todas con todas, inclusive cada variable consigo misma. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la correlación entre tareas enviadas y tareas enviadas? 1. 1 primero es positivo y además es una correlación perfecta, porque es ella misma, digamos, una variable consigo misma tiene una correlación perfecta. Entonces, en la diagonal vamos a ver la correlación de cada variable consigo misma. Por ejemplo, horas de estudio contra horas de estudio tiene una correlación de 1, también perfecta, positiva. Es porque es ella misma. Ahora, veamos otras cosas interesantes. ¿Dónde es que debemos empezar a revisar si podría haber algún tipo de colinealidad o esta relación entre dos variables? Hay otros análisis más robustos, pero este es un punto de partida y el que vamos a ver hoy para nuestros efectos de este curso básico. Vemos que la correlación entre horas de estudio y tareas enviadas es apenas de 0.03, que eso en este ranguito ilustrativo se considera una correlación casi nula. Esto lo que quiere decir es que no se encontró un comportamiento, una asociación fuerte entre horas de estudio y tareas enviadas. Se encontró de todo. Casos donde los estudiantes enviaban todas las tareas y estudiaban un montón, y casos donde los estudiantes enviaban todas las tareas y estudiaban poquitísimo. Y tanto también casos donde los estudiantes no enviaban todas las tareas y estudiaban un montón, y casos donde los estudiantes no enviaban todas las tareas y estudiaban poquitísimo. Es decir, no hubo nada como un comportamiento típico, donde pudiésemos decir, los que más enviaban tareas, más estudiaban y lo opuesto. O quizás lo inverso inclusive. Entonces, este check lo que nos quiere decir es que hubo de todo. Que hubo de todo entre esas dos variables. Entonces, eso por términos de algunos supuestos que hay detrás de la construcción de un modelo de regresión lineal es como otro check. Si hubiese una correlación, por ejemplo, de 0.9, posiblemente ya iba a haber que entrar en la decisión de, bueno, ¿cuál variable dejo? Porque las dos están tan correlacionadas que van a empezar a competir por explicar el comportamiento de la nota y voy a tener algún tipo de ruido. Entonces, en este caso tenemos el check. Listo. Ahora, ¿qué otras cosas? ¿Dónde yo sí esperaría tener algún tipo de correlación? Por ejemplo, entre tareas enviadas y la nota. Vemos que la correlación es positiva. ¿Qué quiere? Positiva 0.28, que 0.28 se considera como débil, pero por ahí está. 0.28 es positiva, entonces lo que nos quiere decir es que en general los que tenían un 1 en tareas enviadas tendían a tener un poco más alta la nota. No siempre fue así, digamos, el caso, habían muchas excepciones y por ende este valor no es tan fuerte. Ahora, veamos otra correlación entre nota y horas de estudio. Este valor es positivo y mucho más fuerte que la correlación entre tareas enviadas y nota. Y es bastante fuerte, 0.86. Entonces uno podría pensar que hay una asociación, no causalidad, que hay una relación muy alta entre la nota y las horas de estudio y algún tipo de relación entre si la persona envió todas las tareas o no. Lo otro es, por lo general uno esperaría ver algún tipo de correlación. A veces las correlaciones son bajísimas entre la variable que uno quiere explicar y las variables independientes. Inclusive así, cuando uno las agrega al modelo, aportan. Por lo general, si no tienen una correlación alta, el aporte es muy chiquitito. Entonces, pareciera que estas dos variables valen la pena meterlas dentro del modelo porque tienen una correlación bastante alta con la nota. Aunque no es perfecta en ninguno de los casos. Y aquí tenemos otra fórmula solo para otra función que es de Seaborn y es una matriz de correlaciones, pero de forma visual. A veces tenemos 20 variables de entrada que tenemos que usarlas contra ellas mismas y nos es muy difícil ver una tabla porque decimos, ay, está coordinada con la otra, pero aquí de forma visual vemos que blanco significa correlación más alta. En este caso, púrpura oscuro es correlación más baja. Entonces podemos ver que hay una correlación moderadamente alta acá, que es nota contra horas de estudio. Es exactamente lo que vimos acá. Acá lo que está haciendo es tomando un data frame y utiliza un mapa de colores para crear esta matriz. Es lo mismo, es solamente otra forma cuando se complica con más cantidad de variables. Y por ejemplo, tenemos 20 por 20, entonces decimos esta con esta, pero esta con esta, entonces ya es más fácil como decidir con una matriz de colores que con numeritos ahí, que es como difícil leerlos.
Ahora, otra forma, y este es porque este ejemplo este ejemplo está como muy cocinadito, digamos. La data por lo general no se ve tan bonita cuando uno hace modelos ya en negocios reales. Otra forma de visualizar un poco, porque yo ya descubrí que hay alguna correlación entre las notas y las tareas, y las notas y las horas de estudio es de esta forma visual. Lo que hice fue hacer un plot, y les dejo esta línea solo. Esto no es ningún modelo, esto solamente es una visualización de la relación que hay. Pareciera que la relación en las observaciones que tenían un 0 en tareas enviadas tiende a ser positiva y medianamente fuerte. Tienden a haber más notas más altas cuando las personas estudiaron más y notas más bajas cuando las personas estudiaron menos, aunque hay excepciones. Por ejemplo, esta persona estudió más y tuvo menor nota que esta persona que estudió menos. Eso es lo que llamamos, bueno, el error. Ahora, otro fenómeno que vemos es que la línea azul tiende a estar como más abajo que la naranja. Eso está explicado por lo que vimos anteriormente, que pareciera que cuando las personas envían todas las tareas tienden a tener un poquito más de nota. Y pareciera que eso, miren que esta apertura es bastante interesante. Pareciera que el hecho de enviar todas las tareas tiene un impacto más alto, más fuerte en la nota, cuando las personas estudian menos. Me pareciera que el centro de la línea azul con la línea naranja, la distancia entre ambos, es mucho más importante que cuando ya estudias un montón. Cuando ya estudias un montón de horas, pareciera que el hecho de enviar o no todas las tareas ya no hace toda la diferencia. Pero bueno, esas son conclusiones que estamos haciendo con el gráfico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y ya ahora sí les prometo que vamos a entrar al modelo. ¿Algún feedback muy básico, muy rápido? ¿Quién me explica este gráfico? Porque no sé, tengo dos hipótesis. ¿Estaba muy enredado o cualquiera? Se vale equivocarse. Carlos, Carla, Chelo, Diego. Joharse. Vamos, Joharse. John. Luis. Stanley. Shirley. Bueno, asumo que lo entienden tanto que les parece como... Pregunta. ¿Sí? La línea que se tira anaranjada o azul, ¿Sí? ¿eso está definido aquí en la función de arriba? Sí, de ¿En hecho... qué parte? Vamos a ver, déjame ver. Probablemente acá. Este modelo O sea, la función te grafica los puntos y también te ve dónde tirar la línea. Sí, estoy viendo a ver porque solamente la copié y reemplacé. No veo ningún parámetro acá, entonces pareciera El que... parámetro de pronto es el naranja son las personas que le dedicaron más horas de estudio, son las naranjas que sacaron más nota finalmente. Y las azules, las que hicieron tareas enviadas, que fueron las que de pronto sacaron menos nota. Las azules son las que no hicieron todas las tareas y las naranjas son las que hicieron todas las tareas. Y hacia la derecha vemos las que... Creo que eso es lo que querías explicar. La diferencia de colores es meramente si hizo o no todas las tareas. Y hacia la derecha del gráfico vemos las personas que tuvieron más notas. Y hacia la izquierda las que tuvieron menos notas. Volviendo un poquito a la pregunta anterior, no veo ningún parámetro acá. Entonces, asumo que esta función de Seaborn LMplot lo que hace es, y vemos acá, ¿qué hace? Shift Tab y vemos el signature. Dice, esta función combina regplot, ¿ok? Regplot te hace una regresión dentro del plot. Y FaceGrid, it's intended convenient interface to fit regression models. Entonces, es la función la que te lo hace. Hay otras funciones de Seaborn para solamente hacer el plot. En este caso, el mplot te hace el ajuste. Y ese ajuste es una regresión lineal de cada grupo, independientemente. Ninguna de las dos regresiones está influenciada por las observaciones del otro grupo. Ahora, sí, súper. ¿Alguna otra pregunta? Sí, a mí me surge otra duda de eso, porque entiendo las dos tareas enviadas, 0 y 1, pero ¿cómo es que se interpretan las horas de estudio? O sea, ¿cómo analizo las tareas y las horas? Súper. Ok, aquí las horas de estudio, como era una variable continua, y una variable continua con mucha granularidad, digamos, la pusimos sobre un eje X.
La otra variable, que era horas de estudio, como es una variable más bien tipo discreta, porque son ceros o unos, yo decidí ponerlas en diferentes colores. Pero a tu pregunta es, como esta variable continua la pusimos sobre un X, podemos interpretarla como una relación donde la mayor cantidad de horas de estudio está a la derecha y la menor cantidad de horas de estudio está a la izquierda. Entonces, estas observaciones, por ejemplo, esta observación, este puntito, tuvo 2.7 horas de estudio, mientras esta observación aquí arriba a la derecha tuvo 7.3 horas de estudio casi. Entonces, ¿cómo interpretamos este gráfico? Vemos que hay una relación positiva y creciente. Bueno, positiva y creciente son lo mismo. ¿Por qué? Porque conforme crece el valor del eje X, crece el valor del eje Y. En un comportamiento en general, digamos, porque hay excepciones. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son las no excepciones. Este valor tiene más horas de estudio y tiene más nota. Este otro valor tiene menos horas de estudio y tiene menor nota. Esas observaciones siguen el comportamiento general, donde hay una relación positiva. ¿Cuáles valores podría yo decir que no siguen el comportamiento general? Por ejemplo, este valor azulito aquí estudió 6 horas y se sacó un 70. Es decir, 6 horas, un 70. Vean este otro condenado. Estudió apenas 4.5 horas y se sacó un 85. Este o es muy pilas o hizo trampa o se iluminó. Pero ese tipo de observaciones no siguen el comportamiento típico. Pero yo aquí en este gráfico lo que hago es ver comportamientos típicos. En general lo que veo es una relación creciente o positiva hacia arriba. Es decir, a mayor cantidad de horas de estudio, mayor nota. Todo esto que les estoy compartiendo es porque realmente entender la data que hay detrás antes de pasar al modelo, y particularmente para una regresión lineal, que es uno de los pocos modelos donde uno puede interpretar los valores que te arroja una regresión lineal. Es importante hacerlo y no solo pasar al brincar, porque yo pude ver, es más, de hecho, la regresión lineal la hacemos como en 5 formulitas. Vean a ver. ¿Alguna otra pregunta? Creo que esto contesta tu pregunta. Relación positiva creciente, a mayor horas de estudio, mayor nota, por el comportamiento creciente de las observaciones. Gracias. Gracias. Ahora, vamos a hacer un modelo. Como les decía, yo voy a pasarle unas variables de entrada y unas variables de salida. La variable de salida es la que yo quiero explicar, en este caso la nota. Entonces, por convención, se utiliza una X mayúscula para asignar todas las variables de entrada. En este caso voy a poner solo una. De hecho, no voy a empezar con esa, voy a empezar solo con la nota porque es más fácil. Porque tengo tres ejemplos que les voy a mostrar. La primera es, la variable de entrada es del data frame de las notas, la columna horas de estudio nada más. Esa va a ser la única variable de entrada, por ahora. Y la variable de salida, por convención, es muy común ver una Y minúscula. Y en este caso solamente le voy a pasar la nota. En la variable de salida siempre voy a tener solamente una columna, en este caso nota. Aquí podría yo tener una lista de más columnas, podría tener todas inclusive. Entonces vamos a correr esto. Y vamos a ver qué pasó en X. En X mayúscula. En X lo que hizo fue construirme un array o un arreglo de una dimensión. Y ven que tengo una dimensión solamente porque dentro de cada set de brackets tengo una observación, luego una coma y luego viene la otra observación, que este 3.9 y este 5 es exactamente igual que este 3.9 y este 5, porque mantiene el mismo orden. Y el último valor en el data frame es un 4.5, que casualmente es este 4.5. Entonces, este arreglo es una forma diferente de ver la columna. Es un arreglo de una dimensión que representa una columna. Ahora, ¿qué pasa si yo le pasara dos variables de entrada? Horas de estudio y tareas enviadas. Voy a correrlo nuevamente. Voy a tener un arreglo con dos valores dentro de cada. Creo que esto sigue siendo un arreglo unidimensional, creo que sigue siendo solamente una dimensión, pero va a tener dos valores. El 3.9, que era las horas de estudio, y el 0, que es no envió todas las tareas, que casualmente es el mismo valor que tiene, no casualmente, es porque es el mismo valor.
Es decir, el arreglo lo que hace es transformar la data de una forma en que la computadora le es un poco más amigable. No tanto para nosotros, pero por ahora entendamos que es lo mismo. Este X es las dos columnas. Me devuelvo nuevamente a horas de estudio porque con eso quiero explicarles el ejemplo. Ahora, perdón, veamos que tenía la Y minúscula. La Y minúscula tiene un arreglo de una dimensión con los valores de las notas. Este 63.89 es el primero, que es el mismo valor que vimos acá en la primera nota. Es decir, mantiene el orden, solamente que lo convertimos en un arreglo que es más amigable para los modelos que vamos a entrenar, aunque no tanto para nosotros. Ahora, tenemos X y Y, variables de entrada y la variable de salida o la variable dependiente o la etiqueta. Hay muchísimas formas de llamarle, pero como ustedes gusten. Lo que queremos es explicar Y con lo que sea que tenga X. En este caso, X solamente horas de estudio. Entonces, ¿vamos a correr 500 líneas de código para entrenar un modelo? No. Lo hacemos con esto. Importamos una función que se llama linear regression. Déjenme ver dónde la importé. Estoy dando vueltas, pero ¿dónde la hice? ¿Qué la hice? ¿Dónde la importé? Ok, aquí en esta parte. Al puro principio, justo después del ejemplo. Del paquete sklearn, importé un módulo que se llama linear model. Y linear model tiene una función que se llama linear regression. Entonces, aquí hay cientos de filas de código que fueron programadas por alguien más, pero nosotros las tenemos a la disposición en una sola función que se llama linear regression. Y esa función linear regression, lo que hacemos es utilizar un método. En realidad eso no es una función, esto es una clase. Esto es una clase. Creamos una clase de tipo linear regression. Una clase es un tipo de objeto. El objeto que vamos a hacer es una regresión lineal. Y vamos a utilizar un método que se llama fit. Y los únicos dos parámetros son las variables de entrada o las variables independientes o la variable de salida o la variable dependiente, que es X y Y, que las creamos acá. Entonces, y almacenamos un objeto que se llama reg, que pertenece a la clase linear regression. La clase es como el tipo de objeto. Y a ese objeto le modificamos algunas propiedades mediante el método fit. Que esas propiedades son el intercepto, el coeficiente y todo lo que vimos en el primer gráfico, donde explicamos que era una regresión lineal. Y vean, en esta línea de código ya hicimos todo el trabajo de hacer una regresión lineal. Inclusive, hacer esto aquí es casi más fácil que utilizar otras interfaces como, no sé, como Gradle o como RapidMiner o otros, porque es una sola línea. Obviamente aquí hice un poquito de traba porque aquí fue donde seleccioné las variables y ya estaban limpias, pero en una sola línea hago una regresión lineal. Ahora, este objeto que se llama reg es la regresión, que esa regresión tiene bastantes propiedades. La primera propiedad es el coeficiente. Ese coeficiente, ¿cuántos valores tiene? Solamente uno. Es un 4.27. ¿Recuerdan qué era el coeficiente? 4.27. Vamos a devolvernos acá. El coeficiente era este valor, B0. Coeficiente constante es la pendiente. Ese 4.27, ¿qué significa? ¿Alguien me puede explicar en términos prácticos qué significa un 4.27 aquí? Cuya X es las horas de estudio. $4.27 aquí dentro de esta fórmula. No hemos visto esto ni esto, pero en términos generales, ¿qué significa un 4.27? ¿Cómo es esa asociación entre horas de estudio y la nota? ¿Y qué explica ese? Que por cada hora de estudio vas aumentando 4.27 puntos. Algo así. Correcto. Correcto. En promedio, por cada hora que le metas. No es causalidad. Lo que observamos es que por cada hora extra, que sí obviamente que hay causalidad, ¿verdad? Por cada hora extra que un estudiante tenga de estudio, en promedio va a tener 4.27 puntos porcentuales más de nota. Es decir, si una persona estudió 3 horas y otra 4 horas, la persona que estudió 4 horas en promedio deberíamos esperar 4.27 puntos porcentuales más de nota
que la persona que estudió 3 horas. Ahora, eso es porque el modelo nos dice cuál es el comportamiento esperado, pero hay otros factores que no estamos considerando que nos genera un rango de error que puede que la nota no va a ser esa para empezar, pero por ahí debería andar. Ese es el primer valor, el coeficiente, 4.27. Ahora, el intercepto, 51. Digamos que 51. ¿Qué quiere decir ese 51 aquí? Alguien que me explique en términos prácticos qué significa aquí. Un 51. Se espera que una persona que no haya estudiado, o sea, que no haya dedicado ninguna hora de estudio, se espera que su nota sea de 51 puntos. Correcto. Ese es el promedio esperado de una persona cuya cantidad de horas es 0. Pero vamos a ver, Carlos nos dice que es la nota mínima. En realidad la nota mínima no, la nota mínima pudo haber sido inclusive 0 porque hay un rango de error. Pero nosotros esperaríamos que si una persona estudió 0 horas, en promedio se sacó un 51. Entonces ya tenemos los dos números. Entonces, si tenemos estos dos números, 51 y dijimos aquí 4.27, ya podríamos calcular la nota esperada de un estudiante. ¿Había una pregunta? Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo. Entonces decimos, si la nota es igual a 51, que es el intercepto, más 4.21 por las horas de estudio, digamos que las horas de estudio son horas es igual a 5. Y aquí ponemos la variable horas. Veamos cuál es la nota. Una persona que tiene 5 horas de estudio, al someterla a esta ecuación, en promedio deberíamos esperar una nota de un 72. Ahora, ¿qué pasa si la persona estudió 6 horas? Este 72, ¿cuánto sería más o menos? Como horas crece una unidad de hora, deberíamos esperar que la nota cambie proporcionalmente en 4.21 unidades. Entonces, en lugar de 72, debería tener un 76.25. Porque la persona estudió una hora más. ¿Qué pasa si la persona le mete una hora más? Esperaríamos que se saque un 80. ¿Qué pasa si la persona estudia 500 horas? Se saca un 2156. Obviamente eso no es posible. Y eso es porque nuestro modelo contempla una serie de observaciones de un rango de horas y de notas. Entonces, asume una relación lineal y tenemos que tener cuidado con escenarios que no están contemplados dentro de nuestro modelo porque posiblemente una persona que estudie 5,000 horas tal vez o se canse y fallezca o le vaya muy bien. Pero esos escenarios no están contemplados de nuestro modelo porque no tenemos ninguna observación con 5,000 horas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no simular escenarios que no están contemplados dentro de nuestro modelo. Entonces, si una persona estudia 0 horas, ¿cuánto se saca de notas si estudia 0 horas? ¿No? 51. Correcto, 51. Porque eso es lo que nuestro modelo encontró, que en promedio las personas que tenían 0 horas tenían un 51. Más o menos, probablemente un rango de error ahí bastante grande. Unos sacaban 0 y otros sacaban 70. Entonces, sin estudiar te sacarías un 51. Si sacaste menos que eso, estás jodido, ¿verdad? Entonces, ya tenemos los dos parámetros. Ahora, ¿qué tan fuerte es nuestro modelo? ¿Este modelo es bueno, es malo? Hay varias formas de determinar si un modelo es fuerte o no, porque esto puede decir en promedio sí, pero la amplitud de las observaciones reales con respecto a la predecida es muy, muy amplia. Es decir, dijimos que se sacaba un 51 en promedio, pero en la práctica vimos que había personas con un 0 y personas con un 80. Entonces, nuestro modelo es pésimo, porque le pegamos como al promedio ahí, pero difícilmente vamos a poder estar cerca de una observación real. Entonces, ¿cómo medimos si lo que predice un modelo se acerca a lo que encontramos en la realidad? Pues usemos este mismo método, ¿les parece? Hay otras formas. Este mismo método, donde comparamos la relación entre una variable y otra. En este caso podemos utilizar la variable podría ser la nota real y la otra variable podría ser la nota que nuestro modelo predice.
y determinemos qué tan sólida. Si el modelo fuera perfecto, exacto, esto debería ser una línea perfecta, porque el modelo predice 80 y la persona se sacó un 80. Entonces, hay una línea perfecta. En este punto, por ejemplo, digamos que esta es la nota real, el eje X dijo que se sacaba un 80 cuando el valor predecido fue un 90. Entonces, esta observación o esta predicción se aleja mucho del centro, que el centro sería la coincidencia donde la predicción es exactamente igual al valor real de la nota. Entonces, veamos si se parece más a este tipo. Si nuestro modelo se parece a este tipo, de pésimo, ¿verdad? Porque a veces dijimos que se iba a sacar un 50 y la persona se terminó sacando un 80. Entonces, sí, nuestro modelo no sirve de mucho, ¿verdad? Entonces, veamos cuál es la correlación entre esas dos variables. Pasamos a esa parte, entonces, voy a ver. Ok, aquí. Entonces, no tenemos que hacer cientos de líneas. Hay una propiedad o hay un método que lo que nos hace es, con el modelo que es reg es el modelo, que lo construimos con X y Y. Veamos cuál es la correlación entre X y la Y, no, perdón, no entre X y Y, es entre la nota real, que es y la nota predecida. Lo hacemos con esta fórmula. Le volvemos a pasar el X y Y. Entonces, esta fórmula lo que hace, este método lo que hace es ver la correlación entre la variable, no sé si es predicta o predecida, no sé, the predicted y la corremos y me dice que es de 74, de 0.74. Para empezar, esperamos que sea positiva, porque si mi nota real es más grande, yo esperaría que mi modelo sea capaz de decir que la predicción es más grande. Si es negativa, nos jodimos, ¿verdad? Porque significa que ni siquiera direccionalmente estamos pegándole. En este caso es positiva, es mayor a 0. Y lo otro que vemos es que es de 0.74. Esto es relativamente, esto es buenísimo. O sea, yo quisiera que fuera de 90, pero en la práctica es dificilísimo encontrar correlaciones bastante altas. Se requieren altos volúmenes de data, muchas variables predictoras, muchas simulaciones para poder encontrar una asociación muy cercana a la perfección, que nunca la he visto. En este caso, 0.74 es buena. Ahora, ¿será que podemos mejorarla? Este 0.74, vamos a ver si puedo hacer el grafiquito aquí. Aquí hice la predicción. Esto es la nota real. Es decir, agarré el valor observado en cada fila, es la real, y aquí está la predicción. Vemos que en general el comportamiento es una correlación positiva. A mayor nota, mayor predicción. Y tiende a ser alargadito, ¿verdad? Con su gruesito aquí en el medio, que ese gruesito, por ejemplo, en esta observación, la nota real fue de un 70. Pero mi modelo dijo que la persona se iba a sacar un 58. Entonces, en este caso fue pésima la predicción. Es decir, la nota real fue mayor que la predecida. Ahora, veamos este otro caso. La nota real fue un 58, pero el modelo dijo que se iba a sacar un 70. Posiblemente esta persona tenía todas las tareas entregadas, en promedio, mayor cantidad de horas de estudio. Mi modelo dijo, se va a sacar un 70, ese es muy bueno. Pero sucede que en la vida real se sacó un 58 y eso es lo que llamamos el error, porque no lo podemos explicar con las variables que estamos pasándole al modelo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta es la representación visual de este coeficiente. Este coeficiente es como para poder comparar, porque si yo tengo varios modelos, no puedo comparar nubes de puntitos con nubes de puntitos. A veces es muy difícil. Con una correlación yo sí puedo comparar más fácil. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me gustaría saber si con estas mismas funciones se puede encontrar el valor P de los coeficientes que acabamos de calcular. Vieras que no la encontré. Ahorita lo que sucede es que estoy utilizando la forma más básica de la regresión logística. Te voy a pasar acá, mira, OLS Summary Python. Hay otra forma de linear regression. Esta es la forma como más sencilla. No me muestra los variables de P, pero hay otra forma de hacer la regresión lineal y me muestra el summary. Déjame ver si... este es muy feo.
es esta. Vamos a ver si me los muestra por acá. No, acá no. Vamos a ver linear regression. Summary Python, Python models. Esta. OLS, perdón. Vamos a ver. Esta otra forma es muy parecida. Solamente que utilizamos, creo que aquí utilizamos stat models para hacer, déjame ver dónde está. Creo que utilizamos stat models para hacer la regresión lineal y me ofrece este tipo de output. Este es un poco más, como más enredadillo tal vez para el caso de hoy, pero ese sí me ofrece los valores de P. Déjame ver dónde están. Acá están. Creo que son estos. No, esos no son. Acá. Déjame ver. Estos son. Esos son los valores de P. Entonces te sugiero darle un vistazo a esta otra forma de hacer. Fue porque no la encontré. Me parece muy raro que no tenga. De hecho, te voy a mostrar acá. Cuando uno utiliza el modelo de reg, pone un punto y presiona Tab, ve todas como las propiedades que uno puede sacar. Entonces estuve probando con varias y no la encontré. Entonces, me parece muy extraño. O tal vez hay que sacarle o pasarle a otra función. Pero la respuesta es, con esta forma, no. Pero te sugiero utilizar esta otra forma de hacer una regresión lineal y sí te va a dar como el summary, los coeficientes, los intervalos de confianza para cada una de las variables de entrada. Súper, gracias. Súper. Entonces, seguimos, ya casi vamos a terminar. Ahora, dijimos que este modelo tenía una correlación. Vamos a ver, el poder predictivo, si lo medimos como qué tan fuerte es la correlación entre la nota real y la variable y la predicción, decimos que, bueno, 74 es bastante alto. Ahora, ¿podemos mejorarlo? Entonces, yo digo que sí. ¿Cómo podemos mejorarlo? Bueno, podemos mejorarlo de varias formas. Uno es generando más observaciones, teniendo más observaciones para poder alimentar el modelo con mucha más evidencia para obtener un modelo más fuerte en términos estadísticos, de poder identificar que algunos outliers son outliers y no un comportamiento generalizado. Esa es una de las formas, pero aquí no tenemos. Aquí solamente tenemos 400, casi 500, 400 notas. La otra forma es metiéndole mejor o data de mejor calidad. En este caso, mejor calidad puede ser agregar otras columnas o tal vez depurar algunas observaciones o inclusive transformar algunas variables. Para este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a pasarle las dos columnas, que son horas de estudio y tareas enviadas. Anteriormente el modelo solo lo construimos con horas de estudio, no con tareas enviadas. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo lo que hice fue comentar, y esta es la magia de Python. En un programa de interfaz tendría que andar ahí haciendo drag and drop o tal vez pasándole todos los parámetros nuevamente. Vamos a correrlo. Lo corro. Vemos qué interesante. En el coeficiente me pasa dos coeficientes, uno que es 4.2 y otro 4.32. ¿Qué significan esos coeficientes? 4.2 corresponde a horas de estudio porque fue la primera variable que le pasé, y 4.32 es el coeficiente de tareas enviadas. El coeficiente explica la proporcionalidad entre el cambio en la variable de entrada y la nota en este caso. Entonces, la primera variable es horas de estudio. Entonces, esto quiere decir que si la persona estudia una hora más, y de hecho se parece mucho al 4.21 de la vez pasada, se mantiene muy, muy parecido. Aunque pueden cambiar, cuando uno le mete más variables, empiezan otras a robar como el poder explicativo, y los coeficientes a veces pueden cambiar, por lo general cambian. En este caso se mantiene muy parecido, pero aparece este otro amiguito por aquí, que es el coeficiente para la variable tareas enviadas, que es 0 o 1. ¿Qué significa 4.32? Alguien que me explique. Que sería el equivalente a tener otro más B2 X2. ¿Qué significa 4.32? Bueno, 4.32 lo que quiere decir es que si el cambio en la variable horas de estudio es de una unidad, que como solo tenemos ceros y unos, el cambio de 0 a 1, que significa pasar del estado de no haber completado todas las tareas al estado de sí haber completado todas las tareas, en promedio está asociado con una nota 4.32 puntos más alta.
Es exactamente igual que el otro caso. Por cada hora de estudio adicional, la persona tiende a tener 4.2 puntos porcentuales más de nota. Para la variable tareas enviadas, es igual. Por cada cambio de una unidad en la escala, que eso significa, en el caso de horas, tareas enviadas es solamente de dos estados, 0 o 1. Pasar de 0 a 1 es 4.32 puntos porcentuales más de nota. Ahora, ¿qué pasa al pasar de 1 a 2? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Ni siquiera tiene sentido porque no hay un estado que sea 2. Porque en este caso solamente es una variable ficticia, solamente adopta entre ceros y unos. Pero el coeficiente lo que explica es, si la persona adopta un 1, ¿cuánto en promedio debería tener nota? En este caso, 4.32 puntos porcentuales más versus las personas que no enviaron todas las tareas. Entonces, el modelo aquí cambia un poquito. Voy a llevármelo para hacer el modelo acá arriba. ¿Se acuerdan que aquí hicimos un ejemplito simple? Vamos a hacer otro ejemplo acá, donde ya tenemos dos variables de entrada, horas y tareas. Digamos que tareas son 1. Entonces, y nos olvidamos del intercepto, porque el intercepto es para cada modelo. No, vamos a tomarlo. Dice que el intercepto es 49.25. Entonces, el intercepto de este otro modelo con dos variables es 49. Este le falta un decimal, pero ignorémoslo. El intercepto de las horas ya no es 4.21, es 4.22 más 4.32, que es el intercepto de el hecho de haber completado todas las tareas, por el valor que adopte la variable tareas, que es solamente un 0, 1. Entonces, una persona que estudió 0 horas e hizo todas las tareas, tiene una nota de 53. ¿Qué pasa si una persona estudió 0 horas y no hizo todas las tareas? ¿Cuál es la nota que debería obtener? 49. 49.25, correcto, porque el intercepto se explica como el valor que adopta la variable dependiente, en cuyo caso todas las demás variables, el valor que adopte sea 0. Entonces, 0 en horas estudiadas indica 0 horas estudiadas y 0 en tareas indica no haber hecho todas las tareas. Entonces, si una persona no hizo todas las tareas y estudió 0 horas, se esperaría que en promedio tenga 49.25. Aquí podemos cambiar y podemos ver que la diferencia entre una persona que no hizo todas las tareas y sí hizo todas las tareas debería subir exactamente en esta cantidad, 4.32, que si la corremos acá, sube a 53.57 y aquí podemos hacer las simulaciones que queramos. Digamos que 8 horas, la persona esperaríamos que en promedio se saque un 87. Entonces tenemos un modelo de regresión lineal con un intercepto, dos coeficientes y dos variables. Ahora, ya para terminar, y no me da chance de correr la segunda parte, pero veamos si el poder predictivo mejoró. ¿Se acuerdan que era 0.74? Ahora, ese 0.74 me daba este grafiquito, digamos. Voy a copiarlo solamente para no perderlo y poder comparar un poquito. Calculemos cuál es. 0.74 era la correlación entre la variable, la predicción y la nota real. ¿Qué pasa si la volvemos a calcular? Es decir, la calculamos con el nuevo modelo. Porque reg, ¿qué pasó ahí? ¿Quién me puede explicar? ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Antes teníamos un 0.74, ahora tenemos un 0.81. ¿Qué quiere decir un 0.81 versus haber tenido un 0.74 antes? Está más cerca del 1, o sea, más cerca de lo verdadero. Correcto, más cerca de una correlación perfecta, que la correlación perfecta es cuando sería 1 y la correlación perfecta se da cuando mi modelo es perfecto. Dice 80, esa es nota 80. Cuando está con 50, la nota era 50. Entonces lo que se traza es una línea recta, perfecta. Entonces la correlación es 1. Entonces, entre más alto, mejor. Esta es una de las formas más sencillas de poder evaluar modelos de predicción o variables continuas. Y en este caso, nuestro poder predictivo mejoró. Entonces, veamos este grafiquito. Vamos a hacerlo. Vamos a verlo de forma explicativa. Casi no se aprecia. Vamos a ver, 50 y 95, creo que 50 y 95, sí. Casi no se aprecia aquí y puede que esté un poquito sesgado por la densidad de los puntos en el centro que uno a veces no vea que estén cambiando. Pero en promedio, ahora en este nuevo modelo que incluye las dos variables, los puntitos deberían estar más cerca de la línea perfecta.
porque así lo explica la correlación. Entonces, por eso es importante utilizar la correlación y no este gráfico visual, porque aquí yo no podría decir, realmente es difícil. Yo hasta casi podría pensar que aquí hay unos puntillos más hacia afuera, pero esos puntitos son pocos con respecto a cómo mejoró la predicción con respecto a la nota real. Ahora, no me va a alcanzar para esta partecita, pero les voy a dar una introducción a un concepto que se llama validación cruzada. Validación cruzada es una metodología que lo que nos permite es poder validar si lo que estamos entrenando está bien o no. ¿Y qué sucede? Voy a ponerles un ejemplo un poco más de la vida cotidiana. Supongamos que ustedes dicen, ya sé manejar. Y lo que ustedes hacen es tomar el carro de su papá y se van de la casa al supermercado. Van y vienen todos los días. Dicen, ya sé manejar. De 100 veces que yo salgo a manejar, lo hago perfecto. No choco, no me pierdo, no me desvío. Ahora, posiblemente si ustedes cambian la ruta o les toca ir a otro lugar, su comportamiento no sea tan bueno como el que tienen ustedes con esta ruta que están más acostumbrados. Y eso sucede de forma muy similar con la creación de modelos. A veces los modelos como se crean y se evalúan con la misma data, ambas cosas. Sí, a veces es como mirarse uno el ombligo. Uno sabe dónde está el ombligo. Entonces el modelo observa que el ombligo está justo en la mitad de la persona. Entonces dice, el ombligo está en la mitad de la persona. Pero si cambiamos a otro ambiente, no sé, busquemos tal vez una serpiente, ni siquiera tiene ombligo. Entonces lo que hacemos es partir la data. Y decimos, bueno, esta data va a ser la de entrenamiento y vamos a crear el modelo y vamos a ver si es muy bueno prediciendo los valores de otra data que ni siquiera ha observado el modelo. No ha observado la relación entre las variables dependientes y las independientes. Y ahí sí vamos a ponerlo a prueba. Porque actualmente lo que hicimos fue hacer un modelo que se entrena con una data y lo usamos para predecir esa misma data. Sí, posiblemente sea muy fácil predecir la misma data o más fácil de lo que sea versus evaluar los resultados de ese modelo en otra data, que tiene que ser data comparable. En este caso vamos a partir de la misma data, vamos a partirla aleatoriamente. Y les voy a explicar un poquito el concepto. El concepto de validación cruzada se da porque hay un problema. Y ese problema se llama sobreajuste. Que por ejemplo, no sé, imagínense que este es el ejemplito del carro, digamos. Ustedes dicen, bueno, esa ruta me sirve perfecto y pasa por esos puntos, pero no necesariamente porque justamente esa ruta sirva para esos puntos, significa que este modelo funcione para otras situaciones de la vida real. Y aquí este modelo lo que vemos es que es perfecto, la curva, que es el modelo, pasa casi justo o a la par de los puntos. Sin embargo, puede que no sea así. Puede que más bien aquí lo que haya es una relación más de tipo lineal. Y este modelo casualmente dice que la correlación es perfecta entre la predicción y la observación real, pero fue meramente casualidad, porque estamos evaluando el modelo con la misma data que se utilizó para entrenar. Entonces, lo que hacemos es una validación cruzada. Y esa validación cruzada requiere poder partir de un set de datos comparable. No es como que vamos a, por ejemplo, a entrenar el modelo con data de Costa Rica y vamos a ir a predecir gente en China. Porque eso no es validación cruzada. Eso no es validación cruzada. Una validación cruzada es agarrar la data de Costa Rica, tomar el 80% de las observaciones, por ejemplo, y dejar el 20% de las observaciones de Costa Rica para que el modelo se entrene con lo que conoce de Costa Rica para predecir dentro de Costa Rica. Es un poquito confuso. Lo que no queremos es que el modelo sea tan perfecto que solamente explica las observaciones que le pasamos para entrenarlo. Entonces, primero, la data tiene que ser comparable. No puede ser como que utilicemos un modelo para otra situación extremadamente diferente, como el caso de predecir, por ejemplo, esperanza de vida al nacer en China. Porque ese es otro tipo de problema. Entonces, lo que vamos a hacer es partir el set de datos en una parte que le vamos a llamar entrenamiento y otra que le llamamos test. Voy a ver cuántas personas quedan. 25. Me dicen cuando se aburren, porque si me queda esta parte. Voy a ir rapidito porque es lo mismo, solamente cambia una partecita. Entonces, partimos la data, dejamos una parte para entrenar y otra parte para predecir. Entonces, es como que yo
Vamos a ver. Vamos a ver. Tomo, por ejemplo, de las 400 filas, tomo 300 filas para entrenar el modelo. Yo puedo igual sacar la correlación entre el modelo que entrené con esas 300 filas y la nota real de esas 300 filas por curiosidad. Pero yo lo que quiero es medir la correlación del modelo entrenado con las 300 filas y ver la correlación entre lo que yo podría predecir en las 100 filas que dejé para comparar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En la práctica lo que hacemos es partir el data frame, que el data frame ya lo teníamos partido en dos arreglos. Todo esto le llamamos X y a todo esto le llamamos Y. La diferencia es que ahora X y Y la vamos a partir en dos partes, a su vez, cada parte. Entonces vamos a tener de las X, vamos a tener una porción que le vamos a llamar entrenamiento y a otra que le vamos a llamar test. Y a la Y exactamente igual. El mismo tratamiento que le hacemos a las X, le hacemos a la Y. Y lo partimos en algún punto. Ahora, varios cuidados que hay que tener. Uno, no se debe partir como lo haría uno en Excel, no sé, primeras 300 filas y las últimas 100 las dejo para entrenamiento, porque podría ser el caso que el orden de las filas tenga algún efecto material. Por ejemplo, no sé, que las personas que la nota en ese dataset está ordenada de mayor a menor. Entonces, vamos a utilizar notas bajas para predecir notas altas. Entonces, puede ser un error. Entonces, no debemos utilizar algún tipo de mecanismo que no sea o aleatorio o, bueno, hay otras formas de hacerlo. Estratificado, por ejemplo, es otro mecanismo. No es aleatorio 100%, sino que lo que dices, bueno, agárreme un poquito de todo y pásemelo al set de entrenamiento y un poquito de todo y pásemelo al set de pruebas. Por lo general, el método aleatorio funciona. Entonces, lo que hacemos es importar una función del paquete scikit-learn, del módulo Model Selection, y esta función lo que me permite es, en una sola línea, hacer todas esas particiones. Yo les voy a mostrar hoy otro ejemplo de cómo hacerlo a pie. Pero esta es la forma más fácil. Lo que hago es, creo 4 variables, que estas 4 variables lo que hacen es adoptar el valor dentro de un tuple que tiene 4 elementos, y ese tuple de 4 elementos se produce con la función train test split, y lo que hago es pasarle las X y las Y, que están todas pegadas, digamos. Ahí todavía no tengo entrenamiento y pruebas. Y el tercer parámetro es la proporción que quiero dejar para la parte de pruebas. No sé, regla de dedo deja un 20%, pero eso puede ser muy variable. En sets de datos de millones de filas a veces dejo un 5%, porque 5% ya son igual, a veces hasta cientos de miles de filas, y quiero tener tanta cantidad de datos para entrenarlo y después evaluarlo. Lo importante es tener un volumen importante en ambos lados. Digamos, no se puede dejar 99% de entrenamiento y 1% de pruebas, porque a veces ese 1% pueden ser 5 observaciones y es muy difícil de evaluar un modelo con 5 observaciones. Entonces, recuerden que teníamos 498 observaciones dentro del data frame. Esas 498 observaciones es la misma cantidad de elementos que tenemos dentro de las variables de entrada del modelo anterior. Pero cuando hicimos este split, resulta que 398 nos quedaron en train y 100 en test, que ambas suman 498. Y ambas son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Es decir, cubren las 498 y no hay repetición de observaciones en un lado y en el otro. Ahora, yo ya tengo el X-train y el X-test. También voy a tener un Y-train y un Y-test, que serían estas dos partes. El Y-train va a ser las Y que voy a utilizar para entrenar el modelo, y las Y-test es donde voy a evaluar el comportamiento. Y aquí lo que hacemos es, de igual forma, entrenar el modelo, pero ya solamente con una porción de entrenamiento. Antes aquí decía X y Y, ahora dice X-train y Y-train. Y en la parte de evaluación, que es el coeficiente de correlación, lo sacamos con la porción de pruebas. Es decir, vamos a ver, en el ejemplo anterior, hace como 20 minutos, hicimos un entrenamiento con todas las X y todas las Y. Y lo evaluamos contra lo mismo, todas las X y todas las Y. Comparamos la Y real versus la predicción. En este caso, no. En este caso vamos a entrenar con X-train y Y-train. Generamos un modelo con intercepto, con pendientes. Y lo evaluamos en este pedacito. Lo que hacemos es, le pasamos estas variables de entrada al modelo,
nos va a generar una predicción y comparamos esa predicción contra el valor real. Eso sí es una comparación más robusta, porque aquí el modelo sí no tiene forma de haber sido sesgado por esta parte, porque nunca la vio para entrenarse. Entonces ahí sí vamos a pasarle una prueba de fuego. Entonces, ¿se acuerdan que la correlación era 0.81? Vamos a ver cuánto da la correlación acá. Bueno, dio 0.81, qué raro, me dio muy parecido. Por lo general tiende a ser un poquito menor, porque lo que pasa es que en este set de datos, como son relativamente pocas observaciones, el que no le pase unas observaciones hace que el modelo se cede un poquito hacia las observaciones que sí pudo observar. Entonces, a veces la correlación tiende a bajar un poquito. Pero este número es el que uno debería utilizar para medir el poder predictivo de un modelo mediante una validación cruzada. El ejemplo anterior que les puse arriba era solamente para no brincar aquí, porque si no los iba a confundir. El rendimiento de un modelo se debe medir con el comportamiento en la validación cruzada, no en el primer ejemplo que les puse. El primer ejemplo es solo para explicarles que funciona, pero no es lo recomendable. Y ahora aquí pueden ver, esta es el scatter plot de la nota real y la nota predicha. Ven que acá hay menos puntos. Esto es porque solamente estamos observando la comparación entre las 100 observaciones que dejamos para la prueba. Ya no las 400. Anteriormente, aquí teníamos las 400 observaciones. Entonces, entrenamos el modelo con 400, comparamos la predicción con las 400 reales. En este caso, no. Aquí estamos viendo la correlación de solamente las 100 que nos quedaron. Y en ese caso de las 100 que nos quedaron, que el modelo no había visto nunca, en general el comportamiento es bastante bueno. ¿Ven? Es alargado, se ve flaquito. Y el coeficiente de correlación es de 0.81, es consistente, es bastante fuerte. Entonces, esta es la forma en que se hace. Ahora, yo lo que quiero es dejarles de tarea. Y para eso les tengo otro set de datos que se llama tarea. Está acá dentro del... Este set de datos no tiene la nota, tiene las tareas, si envió o no todas las tareas, y las horas que estudió. Es decir, aquí no hay contra qué comparar, pero yo sí tengo las respuestas. Yo lo que quiero es ver que ustedes entrenen un modelo, que utilicen estos parámetros como variable de entrada, predigan los valores y los adjunten en una nueva columna. Es decir, creen la columna de predicción y me la envíen. Esa es la tarea. ¿Alguna pregunta? ¿Muy enredada? Es un poquito diferente. Lo primero que tienen que hacer es importar la data, después declarar los X, que aquí no tienen que hacer validación cruzada ni nada, porque ya más bien lo que quieren hacer es predecir. El modelo ya lo entrenaron acá. Y en esta parte utilizan el modelo de regresión de validación cruzada para predecir. Les voy a dar una pista. Utilizan el modelo que ya entrenaron, que ya está validado, que funciona, es sólido. Y en lugar, lo que van a pasarle es las nuevas X, que en este caso vienen de la tarea. Entonces, de la tarea y aquí me las pasan. Bueno, ya les pasé la pista. Realmente lo que tienen que hacer es predecir con data nueva. Esta ni siquiera fue el del entrenamiento, no fue de las pruebas. Esta ya es, digamos que el modelo ya está en producción. Tienen que empezar a predecir la nota de los estudiantes. Así es como se hace. Lo que tienen que hacer es agregarlo a una nueva columna y enviarme el data frame con las 3 columnas. Si hizo o no todas las tareas, las horas estudiadas y la nota que el modelo predice. Eso es todo. Todos los que envíen la tarea, no tiene que estar bien. O sea, tiene que estar bien, no tiene que estar perfecta, pero realmente no hay mucha pérdida. Si la envían, significa que corrieron todos los modelos, tanto el de no validación cruzada como el de validación cruzada, y cargaron la data de tarea. Participan en el sorteo de un curso hasta por $20 en Udemy, de los que me la envíen por el grupo de Telegram. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda, Pablo. En la parte de training test, ¿qué porcentaje recomienda que sean los de test? ¿Como 70 y 30? ¿Como que es lo estándar o dependería del caso? Yo te diría que por lo general uno deja 80-20. O sea, el principal problema que puedes tener es tener muy poquitas observaciones. Si tienes muy poquitas observaciones, no hay, porque si dejas, por ejemplo, supongamos que estamos entrenando un modelo con 50 estudiantes apenas. 80-20 significa que estás agarrando 40 estudiantes para entrenar y 10 para
para probar. 10 es muy poquito. Entonces yo ahí te diría, trata como un 50-50, un 70-30 para que no dejes esa parte que te queda más pequeña tan chiquitita. Cuando tienes altos volúmenes de observaciones, yo te diría, mantén el 80-20, pero inclusive yo he entrenado modelos con el 20% de la data porque tengo millones de filas, entreno con 20 y predigo en el otro 80 porque digo, ahí juéguesela. Yo quiero ver cómo es usted prediciendo en altos volúmenes. Por lo general 80-20, excepto por el caso donde tengas muy poquitas observaciones, donde tienes probablemente que balancear un poquito más hacia 70-30 para que el 20 no te sean poquitas observaciones. Pero por lo general es como 20, es como 80-20. Gracias, Pablo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dice Pablo, ¿cómo puedo ver este dato en un mapa de calor o qué librería uso? Ahí, José Luis Madera, me imagino que la matriz de correlaciones. En Seaborn hay también Seaborn Heatmap. Y te construye igual un plot, pero con, no, este no. Heatmap, scatter, heatmap. Es un joint plot. Hay varios tipos de joint plots. Hay unos que son como de densidad. Aquí no el ejemplo que te quería mostrar. Pero es un joint plot, solo que de otro tipo. Puedes buscar ejemplos. Este es un poquito de densidad, pero este tiene como cuadritos, ¿ves? Hay unos que son como que son como curvas. Y lo que te da es mapa de calor. Otra pregunta, vamos a ver, ¿como modelo cruzado o el anterior? Andrés. Andrés, a tu pregunta, me imagino que es para la tarea. Con el modelo cruzado, porque esa es como la forma recomendable. Hay dos modelos, ¿se acuerdan? Les voy a mostrar esta parte de la tarea, la parte más enredadilla puede ser qué va aquí, digamos. No, esta no era seleccionar las variables dependientes. Las variables dependientes son... Ay, perdón, aquí lo hice mal. Este paso aquí es, vamos a decir, X es igual a, vamos a decir, X tarea es igual a NP array, que es lo que hicimos allá arriba, cuando declaramos las X. Vamos a ver, ya casi. Aquí. NP array, tareas, sacamos horas de estudio y tareas enviadas abajo, pero del data frame de tareas, no del data frame, porque el data frame fue el que usamos para entrenar el modelo, sino de este data frame, el que generamos con la tarea. Array, entonces vamos a ver acá, array, vamos a decir data frame. Vamos a hacer trampa aquí. Porque ahí cometí el error. Hice predicción con la data de train, creo. Entonces vamos a hacer, no va a ser data frame, ahí te lo reemplazo. Acá. No va a ser data frame, sino que va a ser tarea, que es el data frame que se crea a partir de leer el archivo de la tarea. Entonces, X tarea es el arreglo que tiene la data de las columnas de horas de estudio y tareas enviadas. Ese es el que le tengo que pasar al modelo de validación cruzada. La data de la tarea al modelo de validación cruzada, que lo hicimos aquí. Aquí lo hicimos. En la parte de la validación cruzada. No el modelo de arriba. El modelo de arriba solamente para explicarles que funciona, pero no, vamos a ver, a nivel profesional no se hace así. Ya con eso pueden hacer la predicción. Y aquí tenemos la predicción y vamos a ver cuántas, esto es un arreglo, digamos, vamos a ver cuántas observaciones tiene esto. Dice que tiene 200 observaciones. Esas 200 observaciones son las 200 observaciones que hay en la tarea. Entonces, esto tienen que asignarlo a una columna del data frame tareas y entonces van a tener el data frame tareas con 3 columnas. Entonces, vamos a ver, data frame, entonces vamos a, esto es el arreglo con las 200 respuestas. Entonces vamos a decir tareas, predicción es igual a, y aquí me volé algo. Dice rec, esto
Ese es el arreglo. Ajá, como que no me deja asignar una serie. Ah, es tarea. Tarea, se llama el data frame. Y aquí agregué una columna extra. Entonces vamos a ver en tarea, que yo anteriormente solamente tenía tareas enviadas y horas de estudio como columnas. Que de hecho, si lo vemos acá, al importar tarea, justo después de importar tarea, solamente tengo 2 columnas. Selecciono la data de la tarea, que son las 2 columnas que necesito para predecir. Hago la predicción, la asigno a la columna predicción y ahora sí tarea tiene 3 columnas. Entonces, este estudiante tenía 1 hora, envió todas las tareas, estudió 6.8 horas y la predicción es 82 de nota. Eso es lo que me tienen que enviar. Este data frame lo guardan en un CSV y me lo envían. ¿Alguna otra pregunta? Si no, muchas gracias por conectarse hoy. Si nos llevamos casi 2 horas. Profe, en el modelo de regresión, hay una manera para poder calcular, digamos, como, digamos, si yo quiero ver que mi distribución es normal o ver, digamos, la forma de la distribución, entonces yo puedo hacer pruebas ahí o no. ¿Cuál distribución? ¿Como del error o qué? Sí, digamos, ver si se distribuye normal o si no es normal. Digamos, las pruebas que uno hace de normalidad, que de Kolmogorov o de Shapiro-Wilk o esas cosas. Sí, creo que ya ahí más bien explícame porque me hablaste en chino. Te agradezco que nos expliques. Creo que ahí ya Ok. se me sale del dominio. Bueno. No, entonces no. Qué pena me dejaste. Ya ahora todos van a saber que no. Gracias. No, gracias a muchas usted, gracias. profe, más bien. Súper, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que sí pueda contestar? Tírenme fáciles, porfa. Si no, muchas gracias. Y les comparto el video y ojalá puedan hacer la tarea. De verdad, háganla, no es tan complicada. Esto es un ejercicio muy, digamos, como muy ilustrativo de lo que es construir un modelo. Se puede poner mucho más complejo, pero en términos generales esos son como los conceptos macros. Hay otras formas de medir el performance de los modelos. Podemos utilizar otras herramientas para poder seleccionar cuáles columnas le pasamos a los modelos. Pero en general eso es conceptualmente cómo se hacen los modelos. Ya después de ahí es creatividad y ponerse a complicarse uno. Por lo general, la mayoría de los modelos tienen como el mejor comportamiento con algunas pruebas y después de ahí cuesta un poquito mejorarlos. Hay que ir bastante lejos para mejorarlos. Muchas gracias por conectarse. Les comparto el video y espero que puedan hacer la tarea. Y de verdad, hagan la tarea. O sea, lo importante es hacerla porque solo así se aprende. Que tengan una bonita noche.